Buenas tardes, bienvenidos a la sesión de mercado que organiza PSN. Como cada trimestre, hoy nos reunimos para comentar la actividad económica y lo que nos deparará el próximo trimestre. Agradecer la gran asistencia de mutualistas a pesar de las fechas en las que nos encontramos, que 12 de julio y con el calor que hace, pues es de agradecer. Recordar que esta sesión va a ser grabada y que la publicaremos en redes sociales posteriormente. Como en anteriores ocasiones, nos acompaña Pablo García. Esta creo que es la sexta sesión que celebramos, por lo cual ya nos conocemos todos y sobran las presentaciones. ¿Qué tal, Pablo? Hola, buenas tardes. Muchas gracias, José Antonio. Pues si queréis sin más preámbulo, empezamos, que todos estaban pensando más en tomarse una cervecita después con la calor que dicen en mi tierra, y por aquí también, que yo que estoy en el extranjero, también que hace bastante calor. Y intentaremos, como siempre, yo creo que ya nos conocemos, como bien dice José Antonio, que sea una sesión informativa, que sea una sesión formativa, y que algo aprendamos todos, ¿verdad?, de economía, y también que sea una sesión en la cual ustedes sepan cómo estamos gestionando sus pensiones o sus productos, ¿no?, que es lo más importante. Yo creo que todos verán en pantalla el chascarrillo del panadero, que le llaman, ¿verdad?, que me llaman el año de la tortilla, ¿no? A mí siempre me ha gustado un poco explicar las cosas con el histórico de lo que preveíamos, cuál era el análisis, cómo ha ido saliendo y cuál es el futuro que prevemos, ¿no? Y así es como todos aprendemos y todos mejoramos a gestionar y analizar. Los inversores, desde nuestro punto de vista y desde mi punto de vista personal, creo que han descontado un primer semestre el mejor de los escenarios posibles. Cuando digo la vuelta de la tortilla es porque la mayoría de los analistas esperaban y esperábamos, y en eso me incluyo en el error, que el año iba a ser un año de menos a más, es decir, que íbamos a ir cogiendo tracción, que la economía iba a ir mejorando y que a medida que pasara el año, el segundo semestre a priori sería un relanzamiento de los cíclicos pesados, un relanzamiento del crecimiento, pero más bien parece lo contrario. Es decir, que el controlar la inflación, el soft landing, es decir, el aterrizaje suave y de corta duración, pues al final ha sido más en el primer semestre, con un Nasdaq que ha subido un 32%, con un Standard & Poor's casi un 16%, con un Eurostoxx también creciendo a doble dígito en torno al 15-16%, y un Nikkei sorprendentemente con un más 27%. Es decir, que parece que ya en el primer semestre está el pescado vendido, como dice mi madre. Los resultados empresariales han sido extraordinarios y han sorprendido a propios y extraños, y lo curioso y lo complicado es que se vayan a sostener. Hoy hemos tenido una presentación de estrategia en París, precisamente, en la cual mi socio y cofundador de Alpha Value pues, nos explicaba las dificultades que tenemos para prever el segundo semestre después de ese primer trimestre y el segundo trimestre que empezamos ahora, tan extraordinario. Sobre todo, ya saben, lo que siempre les comento con las ventas, ¿no? Al final no es más que precio por volumen. Han sido los precios los que hasta ahora han jugado un papel especial en el crecimiento de las ventas, y el volumen no ha sido tan potente. Ahora estamos viendo que los precios ya no crecen tanto y que, sin embargo, el volumen tampoco lo hace, con lo cual mantener el nivel de top line, de ventas y de márgenes, se nos antoja muy complicado. Y con esa subida de las cotizaciones que estamos comentando, pues la verdad es que se esperaba que hubiera un poquito de calma en los mercados. Pero ya les adelanto que hoy a las 2:30 hemos tenido un fantástico dato de IPC en Estados Unidos, el dato de junio, y ahora lo analizaremos con un poquito más de detenimiento. Vamos a ver los errores y vamos a ver los aciertos y a ver si así aprendemos, ¿no? El consumo ha sido mucho más resistente de lo esperado. Yo les comentaba que esperábamos que sectores como retail, es decir, tiendas de ropas, etcétera, que autos, empezaran a ver, a medida que pasaba el primer trimestre, un cierto deterioro de expectativas de consumo. ¿Por qué? Creo que es muy claro, lo hemos comentado. Si están subiendo los tipos, que no es más que el precio del dinero, y las condiciones crediticias se han complicado un poco más, eso que decíamos de los bancos prestan dinero solo a los que no lo necesitan, es decir, que después de la crisis bancaria efímera, pero muy potente, de marzo, en la que vimos a Silicon Valley Bank, en la que vimos también a Credit Suisse, Dios mío de mi vida, pero si prácticamente en 2 semanas nos hemos pulido a uno de los mayores bancos europeos, como es Credit Suisse, y aquí parece que no ha pasado nada. Bueno, pues a pesar de todo eso, lo que sí ha habido es un tensionamiento en el crédito. Y sin embargo, para mi sorpresa, y por eso lo pongo en la parte del error,
el consumo ha seguido bastante bien. Hemos visto buenas cifras de ASOS, hemos visto excelentes cifras de Inditex, hemos visto H&M, la cadena sueca, como ha dado unas cifras preliminares del mes de junio extraordinarias. Hemos visto como el sector autos Tesla ha dado buenas entregas. Hemos visto como Renault ha subido guías. ¡Wow! Entonces, ¿dónde están los problemas? Pues quizás se estén trasladando al segundo semestre. Los resultados empresariales, como decíamos, han superado las expectativas, no solo las nuestras, pero es verdad que nosotros éramos más conservadores. Los niveles de empleo se han mantenido muy sólidos. Habrán escuchado ustedes que los non-farm payrolls, los ADP, los ADPs, la creación de empleo no agrícola en Estados Unidos se está manteniendo muy bien y esa curva de Fitch que nos pone o nos une a la inflación y al empleo, de momento, pues está dando buenas cifras desde el punto de vista del empleo. Y la economía americana está siendo muy resiliente, a la que gusta a los que saben hablar, decir este término, la resistencia. Es decir, el empleo está manteniéndose muy bien a pesar de que las condiciones económicas empiezan a ser un poquito más duras. Y España, la verdad es que ahora veremos que podemos verlo desde dos prismas, pero ha recuperado el crecimiento con una inflación más contenida que los socios europeos. El dato definitivo de junio ha sido de 1,9%, por debajo del objetivo que Priscilla Lagarde nos remarca siempre, del 2%, y es el primer país de los socios que ha conseguido esta menor inflación. Todo tiene su explicación y un poquito más adelante lo comentaremos. Y bueno, todos no han sido, fracasos, ¿no? O errores. Ha habido muchos aciertos también. Permítanme que les recuerde las megabit caps o las megabit techs que comentábamos que han tenido una excelente evolución. Recuerdan que en febrero eso no era tan obvio, ¿no? En febrero hubo un underperformance, es decir, las tecnológicas norteamericanas mostraron muchas dudas. ¿Por qué? Recuerden lo que hablábamos de que se estaban adelantando a recortar empleo y yo eso lo veía como algo positivo y una posibilidad de entrada. De hecho, ya les adelanto que las tres mayores posiciones en todos los fondos de pensiones, en el índice internacional, etcétera, son precisamente Apple, Microsoft y Alphabet. Y tenemos el triple de posiciones en volumen en esas compañías que la media del resto del fondo. Por eso esa parte nos ha ido francamente bien y no era tan obvio en el mes de febrero. Los cíclicos pesados y las inmobiliarias han evolucionado muy mal. Son los peores sectores en Europa. Ya les decíamos, no compren inmobiliarias. Sí, Pablo, disculpa que te interrumpa. Hay uno de los mutualistas que pregunta por ello. Dado los tipos de interés y la subida que ha ocurrido, que si es recomendable ya invertir en vivienda o no. Yo creo que no. Bueno, en vivienda, una cosa es en vivienda, pues no. Sí, pero vivienda no como para vivir, sino como inversión. Yo creo que no. No, porque además nos hacemos las trampas al solitario por lo general en el mercado inmobiliario. Es decir, no contamos los costes financieros. Son enormes. Ahora, mucho más altos. Se han triplicado con las subidas de tipos. No tenemos en cuenta una serie de gastos de impuestos con la vivienda, ¿no? Es decir, digamos que no hacemos los cálculos, nos hacemos las trampas al solitario. Y sobre todo porque con subidas de tipos y con restricciones crediticias, los precios tienden a bajar. Entonces, bueno, es verdad que el mercado es más resistente en zonas premium, etcétera, pero el mercado de viviendas no se está recuperando, más bien lo contrario. En Estados Unidos sí es verdad que estamos empezando a ver una situación un poquito más atractiva, pero con los tipos a 30 años casi en el 7%. Entonces, insisto, y ahora lo vamos a ver en las evoluciones sectoriales, que cíclicos pesados, petroleras, metales, minas, todo eso ha funcionado muy mal, papeleras también han funcionado mal, y también el real estate, las inmobiliarias. La economía de Estados Unidos lidera la recuperación. Ya les decíamos, yo tengo claro que prefiero apostar por Estados Unidos y cuando hablamos de eso, en el mes de abril, Estados Unidos se estaba haciendo mucho peor que Europa. Esa fue la apuesta. No entendíamos por qué Europa, cuya economía, recuerda que les decía, la Unión Europea va a entrar en recesión, sí o sí, y sobre todo Alemania. Pues ya tenemos a la Unión Europea en recesión y también Alemania. Es verdad que es una recesión suave, es una recesión, ¿vale? Y la economía norteamericana se ha mostrado más resistente. La inflación ha sido persistente. Recuerdan que les decíamos, la inflación, o pensamos que la inflación se va a mantener más tiempo y las subidas de tipos van a ser más persistentes. Cuando en esa época el consenso, los swaps, estaban descontando que iba a haber incluso recorte de tipos en el mes de junio, que ya hemos pasado, ahora los swaps están hablando de recorte de tipos en mayo del año que viene. Es verdad que este dato de inflación que hemos conocido puede cambiar. Estoy convencido que va a cambiar y nos vamos a acercar más al principio del año que viene, que era mi previsión desde hace ya más de 6 meses. Con lo cual,
por ahí, yo creo que también Entonces, Pablo, ¿qué crees? ¿Que quedan a lo mejor un par de subidas de tipos aquí en Europa? En Europa, como mínimo, son dos subidas de tipos. Christine Lagarde lo está dejando muy claro, el señor Notch, el presidente del Banco Central de Países Bajos, incluso el lugarteniente, el señor de Guindos. Es decir, que todo parece que sí, y con una Alemania renqueante y con una inflación que ahora veremos, la alemana, que casi triplica, no, perdón, más que triplica la española, creo que es un 6,4 respecto a 1,9 de la española, van a necesitar más subidas de tipo. Entonces, en Europa, la respuesta es claramente sí, como mínimo dos subidas de 25 puntos básicos. El próximo 27 de julio tendremos una y seguramente después del verano, aunque la señora Lagarde ha dicho que, bueno, va a esperar un poco a ver. Y en Estados Unidos es verdad que el consenso daba un 93% hasta este dato de inflación de esta mañana, de esta mañana norteamericana, de las 2:30, esperaba una subida de tipo de 25 puntos básicos y otra subida más. Hasta incluso el señor Jerome Powell en Madrid, estuvo hace poco allí en Madrid, comentó que podría tener dos subidas o incluso tres subidas más. Yo creo que con este dato de inflación que vamos a ver ahora con más detalle, sería raro, ¿no? Porque la economía está aguantando muy bien la presión monetaria, restrictiva en este caso ya, y yo creo que, bueno, va a haber menos tensiones y por eso el mercado hoy está rebotando con cierta alegría, porque se espera que haya menos subidas de tipo. Pero la subida de julio sí que yo creo que está descontada por el mercado. Y por último, China. Ya les comentamos que el riesgo estaba en China y que en la reapertura de China había supuesto que sectores como el sector lujo lo habían hecho bien, 40% de las ventas de Louis Vuitton son en China, con lo cual, pues evidentemente era muy importante la reapertura de China. Recuerdan que el COVID o los cerramientos, si queremos llamarlo así, o los controles de movilidad, pues, se prolongaron mucho más tiempo, ¿no? El régimen de Xi Jinping fue bastante severo. Pero claro, China se está desacelerando. Producción industrial, exportaciones, ha recortado tipos, sí, recorta tipos, 10 puntos básicos, corto y largo plazo. Es decir, hay un decoupling ahí muy claro, hay un desacoplamiento entre la política monetaria de Estados Unidos, de Europa, prácticamente todos los países, con la de, por supuesto, Japón, que sigue ahí con los tipos congelados, pero desde luego están ya recortando tipos y van a necesitar más medidas de estímulo. India es la alternativa. Recordarán que también hemos hablado ya de eso, hemos tomado posiciones a través de un ETF y nos está yendo francamente bien. India ya ha superado incluso en población a China y es la mayor democracia en población del mundo y por eso las inversiones están canalizándose, ya lo ha dicho Tesla, ya lo ha hecho Apple, lo han hecho muchas compañías del sector tecnológico, por eso como megatrend, como megatendencia, India es una buena opción. ¿Ven? Como bueno, todos no son aciertos, todos no son errores, pero en su conjunto parece Sí, que han ido bien. Pablo, disculpa. Un mutualista preguntaba por eso, por los países emergentes y en concreto por China. En general, en cuanto a países emergentes, India y en alguno más, o Bueno, como emergentes puros y para catalizar un poco, llevar las inversiones, yo creo que India es la mejor opción. Después, obviamente no es emergente, Japón, que lo está haciendo especialmente bien, ahora lo veremos, y desarrollaremos, si te parece, José Antonio, el tema de India un poco con algunos slides, con vale. algunas gráficas, para que veamos por qué pensamos que China no es una de las mejores opciones. Esto vamos a pasar un poco rápido, porque muchos lo sabrán, pero es para que vean un poco tanto el cierre de los índices mundiales extraordinario, sobre todo el Nasdaq, después del año pasado tan malo, ese giro que hicimos entrando, yo creo que bastante bien, ese 32% que ha cerrado el 30 de junio el Nasdaq, o hablábamos del Standard & Poor's un 16%, el Dow algo menos, por supuesto, y Europa, el stock 600, un 8,72. Los stock 600 suele ser mucho más comedido que desde luego el Eurostock, que a fecha 11 de julio estaba subiendo un 13% y ahora está subiendo hoy un 1,7%, como decíamos, por ese buen dato de inflación. O sea que estamos hablando de que estamos en zona de máximos anuales. Fíjense lo que les decíamos, la sorpresa del sector retail. Esto lo he cogido hace escasas 2 horas, ¿no? Actualizando. Travel and Leisure, es decir, ocio y viajes, lo está haciendo especialmente bien, aunque ha empezado a deteriorarse un poco en el último mes. Tecnología también en Europa bastante bien y autos, ¿no? Y esa parte baja de la tabla, como decíamos, Basic Resource, es decir, materias primas, metales, minas, etcétera. Real estate, como decíamos, también es negativo. Petróleo y gas son los sectores que peor han evolucionado.
y los bonos, ¿no? Yo creo que tenemos un poquito también en los bonos, porque al final gran parte de las carteras están gestionadas con renta fija. Las subidas de tipos aún no han terminado, aunque queda poco ese pivote que tanto se dice en Estados Unidos. Pablo, sí, respecto a lo que hablábamos antes del tema de base inversor y metales, el petróleo, ¿por qué se están comportando peor? ¿Porque ha habido bajada de precios o porque se estima que va a haber menos consumo en el futuro? ¿O según esas Bueno, dos cosas? la principal razón desde mi punto de vista es el ciclo y son los precios. Es decir, como tú bien apuntabas, el año pasado tuvimos unas subidas de precios brutales del precio del crudo y eso se ha reflejado en unos resultados en el 2022 extraordinarios. Esos beneficios caídos del cielo, ¿vale? Que se suele traducir al castellano. Que eso es lo que ha hecho que partidos, no solo partidos comunistas o socialdemócratas o tal, sino también partidos digamos, conservadores, han impuesto impuestos especiales a esos beneficios caídos del cielo por esas subidas fuertes de los precios de la energía, sobre todo provocadas después de la crisis, o la invasión de Ucrania. ¿Vale? Entonces, lo que está pasando es que ahora en 2023 los resultados, y vimos un profit warning de ExxonMobil, de la petrolera norteamericana, pues obviamente reflejando que las caídas de beneficios en términos comparativos y hoy en día van a ser del 55%. Es decir, que obviamente el año bueno fue el año pasado y este año se está reflejando lo que tú comentabas, precios de la energía cayendo con fuerza, los precios del gas de una forma muy clara y también los precios del petróleo. Y eso se refleja en los beneficios porque el entorno macro pues viene claramente en una fase de desaceleración, ¿no? Sobre todo China. Si China es uno de los principales consumidores y China nos está dando ciertas pistas de deterioro en las expectativas de crecimiento, estar en cíclico pesado es prematuro. Pero hoy, insisto, que hemos tenido una sesión, hoy es un día muy especial porque hemos visto cómo ha entrado dinero en los sectores cíclicos pesados, pensando quizás que Estados Unidos va a seguir tirando el carro. Yo creo que es prematuro. Yo prefiero, sí, Estados Unidos va a tirar del carro, pero no compremos cíclicos pesados, porque eso va a depender más de China. Estados Unidos es autosuficiente energéticamente. Yo tenía un fondo que invertía en North Dakota en su momento y en Dubái he hecho muchas cosas y todos tenemos claro que Estados Unidos no necesita importar energía, está exportando energía, ¿no? Aunque en España incluso importamos, como sabéis, las últimas cifras, hemos importado más gas de Rusia que de ningún otro país, incluso por delante de Argelia. O sea, no sé, esto de bloquear a Rusia si es cierto o no. Vale. Vamos a no irnos para intentar ir ordenado, que si no vamos dando saltos de mata. Los bonos mundiales, lo que estaban reflejando en este último tensionamiento, recuerda lo que les comentábamos de los precios y las tires, ¿no? Es decir, si el mercado piensa que van a seguir subiendo los tipos, yo compraré un bono que se vaya a emitir más adelante, con lo cual vendo en el secundario, por eso se dice que caen los precios de los bonos y sube la rentabilidad, porque la rentabilidad del bono futuro va a ser emitida a un precio más alto, a una TIR más alta. Pero eso se ha ido cambiando un poquito a medida de que hemos visto hoy ese dato de inflación, que podría, digamos, adelantar un poco el pivote de los tipos de interés. Pero en cualquier caso, la caída de los precios y la subida de las TIRs ha sido bastante clara. Lo hemos visto en el Tesoro. Ese apetito por las letras que hemos visto en muchos sitios es normal, ¿no? Y los depósitos, porque la inversión de la curva es brutal. O sea, no hay nadie más invertido, ni Boris ni Aguirre, que la curva de tipos en Estados Unidos, ¿no? Tienen el chacarrillo, que ahora hay que tener mucho cuidado porque no se pueden hacer chistes, algo de la iglesia, no se puede hacer chistes absolutamente de nada, ¿no? El pobre Arévalo, si hiciera un chiste de los gangosos, ahora seguro que tendría varias denuncias. Vale, entiéndanme. El rendimiento del Tesoro a un año actualmente es 5,40. Es una barbaridad. No se ha visto desde diciembre del 2020, ¿no? Acuérdense la famosa crisis. O el 2 años por arriba del 5% en máximos de 2007, la crisis de Lehman. Lo que hacemos muchas veces cuando hablamos del gap entre el 2 y el 10 años, ¿no? Y fíjense hacia dónde se nos ha ido otra vez buscando zona de máximos. La inversión, como les pongo, de la curva de rendimiento del Tesoro se acerca a la más extrema desde la década de 1980. Recuerdan que les hemos dicho en muchas presentaciones, esto es una condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, siempre que se invierte la curva hay recesión. No, pero siempre que hay recesión se ha invertido la curva. Y también compartimos algunos gráficos ahora que algunos piensan que, bueno, que la inversión de la curva lo más importante es cuando
la curva deja de estar invertida. Bueno, el timing, entiéndame que da un poco igual. La situación es muy clara. Ahí hay algo de tensionamiento y el inversor claramente prefiere los cortos plazos, las duraciones a corto plazo, ¿no? Y también les pongo un interesante gráfico que pongo en los diarios de mercados, le digo a Consalfa Value, con la curva de tipos invertida en 260 sesiones, lo cual es una barbaridad. Y hacía mucho tiempo, ¿no? Desde los años 80, que no veíamos algo así, ¿no? Una curva tan fuerte y tan sostenida. No es que sea un momento como ha pasado pues, en los finales de los años 90, principios de los años 2005, 2007, sino que estamos hablando de ya un periodo de tiempo bastante prolongado, ¿no? Respecto a las divisas, ¿qué piensan ustedes que ha pasado hoy después del dato de inflación? No les voy a poner en una situación complicada. Obviamente, el euro, ¿qué está haciendo? El euro se está apreciando, o dicho de otra forma, el dólar se está depreciando. ¿Por qué? Porque se espera que haya menos subidas de tipo o menos tensionamiento monetario. Por lo tanto, si en Europa todavía tenemos la inflación mucho más alta, en el 5,5 de media, y en Estados Unidos se nos va al 3, pues es muy posible que las subidas de tipo que queden en Europa sean más importantes que las que quedan en Estados Unidos. Y eso provoca, por teoría de paridad de tipo de cambio, que se compren euros, que se aprecie el euro. Pero eso tiene un componente negativo sobre los exportadores. Ay, queridos alemanes, la cosa se complica. Así que cuidado con este movimiento que se nos ha ido el euro a la zona de 1,11. Las valoraciones, bueno, a ver, el mercado está caro o barato, esto es lo de siempre, ¿no? Al final es lo que más nos importa, ¿no? Los mercados no están caros, pero los mercados no están caros, como les he explicado muchas veces con el PER, siempre que se cumplen las expectativas de beneficios, porque el PER, recordarán, esta es la parte formativa, recordarán lo que siempre les digo con la comparativa entre la cotización actual con las estimaciones futuras de beneficio. Por eso decimos que el PER descuenta los beneficios futuros en la cotización actual. Entonces, claro, si nosotros pensamos que las expectativas son, extrapolamos los buenos resultados del primer trimestre, wow, pues fantástico. Entonces, suben los precios de las acciones, subimos las estimaciones futuras de beneficios y entonces el mercado se queda ahí bien. Si eso no se cumple, ¿qué puede pasar? Que las estimaciones de beneficios caigan y entonces el PER sea caro. Así que estamos todos ahí en una tensión, porque claro, con las expectativas tan brillantes de beneficios, es verdad que los PERs de 13,2, de 12,7 2024, de aquí estamos justo en el cambio del año, a partir del tercer trimestre ya miramos el año siguiente, el forward, pero bueno. La verdad es que desde mayo aquí está siendo un poco raro, porque normalmente la bolsa suele bajar a partir de mayo y este año se está sosteniendo. Bueno, ese es el dicho del selling May and go away. Claro. Bueno, a mí me encantaría hacer un selling May and go away and back in September. Entonces me tengo unas vacaciones tremendas, ¿no? Desgraciadamente no va a ser el caso, ¿no? Yo he dicho que los gestores y los analistas dormimos con un ojo abierto, ¿no? Porque aunque estemos de vacaciones, estamos así mirando y que no te vea la parienta echándole un vistazo al Bloomberg, ¿no? Bueno, esa es la situación de las valoraciones. No me voy a enrollar con esto, porque esos son demasiados numeritos, pero la conclusión principal es esa, ¿no? Que las valoraciones, quitando algunos casos muy particulares, pero han ido cayendo un poco porque esas expectativas de beneficios son bastante potentes. Los bancos centrales, como decíamos, no han terminado de subir los tipos y la desaceleración asoma, pero sobre todo en el caso de Europa. Ya tenemos aquí los datos, como les decíamos, la inflación ha sido del 3%, del 3%, el dato preliminar de junio, y la subyacente en el 4,8%. Los tipos ya están en el 5,25, es decir, se espera esos 25 puntos, pero ya ven que los tipos han superado ya las tasas de inflación. O sea que ya estamos en una zona bastante contractiva, ¿no? Desde el punto de vista de monetario. Y la eurozona del 5,5. Señora Lagarde, todavía le queda un poquito más de recorrido y con los tipos al 4. ¿Me siguen, verdad? Es decir, al final estos son ciertos equilibrios que hay que ir cuadrando. Alemania 6,4. Al final no nos equivocamos. 6,4 es un dato malísimo. Vamos, ya si miramos el de Reino Unido, pero ojo, aquí hay trampa. El dato Reino Unido es del de mayo. Todavía tenemos que esperar la semana que viene a conocer el dato preliminar de junio. Pero todo apunta a que estará en el 6,7, 6,8, no sé si. O sea, seguirá siendo el peor dato europeo, aunque no sea la Unión Europea, ¿no? Algunos de los que están por ahí seguramente desearían no haber tomado esa decisión. Y España en el 1,9, las cosas como son. Sí, de acuerdo. Ustedes pueden votar a Feijóo o a quien sea, pero las cosas como son. La inflación, sí es verdad que desde luego, a pesar del señor Sánchez, la inflación
está aguantando bastante bien. La subyacente no tanto, porque los alimentos siguen subiendo, pero bueno, el 5,9, visto lo visto de la eurozona, tampoco es tan sangrante. Pero fíjense la caída que se ha ido produciendo en la inflación, sobre todo general, pero la subyacente, que es lo preocupante, casi no ha parado de subir. Esta es la tabla que les decía que todos seguimos con los swaps sobre los tipos en Estados Unidos, que esto va a cambiar. El 93% para subir los tipos hasta 5,5. Yo creo que bajará algo, aunque esta subida de tipo está más descontada, pero a partir de ahí las cosas van a estar menos claras. Y les ponía la frase que dijo Jerome Powell en Madrid, hablando de 2 o más alzas. Yo creo que el más, eso ya lo van a quitar, y el tema es si va a haber 2 o van a pivotar después de la subida del mes de julio. Pablo, en sí. referencia a la subida de tipos, un tipo de activo como pueden ser los bancos, ¿vale? Claro, supuestamente si van a subir menos los tipos, ¿debería de perjudicarles o no? Porque hoy han subido bastante. O como ya están los tipos muy altos, casi es mejor que no suban más por el tema de la morosidad. Por ahí van los tiros. A ver, desde mi punto de vista, hay algo que es muy obvio. Cuando suben los tipos, en la fase de subida de tipos es en la que hay que tener bancos, como hemos tenido las carteras y hemos comentado en algunas referencias anteriores. Lo que pasa es que después deshicimos posiciones, sobre todo por la crisis bancaria del mes de marzo. Pero desde el 12 de octubre los bancos subieron a calzón quitado, pero se lastró y ahora han hecho un underperformance muy claro debido a que todavía mucho les da miedo. Pero si vamos a un ciclo normalizado, sin sorpresas, digamos, desde el punto de vista de Silicon Valley Bank, etcétera, si los tipos suben, los márgenes de intermediación, los net interest income, los márgenes, lo que te pago por lo que te pido, es decir, el activo y el pasivo bancario, lo que te pago por los depósitos, en diferencia con lo que te cobro por prestarte dinero. Tan sencillo como eso. Si es que la economía de verdad El margen. Ese es el margen de intermediación, margen de intereses, se llama de muchas formas net interest income. Y también el ROE, la rentabilidad sobre los fondos propios, suele mejorar, porque es mucho más sencillo cuando esos márgenes son más amplios que ganemos dinero. Pero como bien apuntabas, la solvencia del Core Tier 1 sigue siendo bueno, pero hay los NPLs, los Non-Performing Loans, que es la morosidad, ahí es donde está la clave. Porque desde mi punto de vista, los bancos siempre ponemos al sector financiero a un lado, bancos, aseguradoras y real estate, y inmobiliarias, pero en realidad son el sector más cíclico. Si hay un sector que de verdad lleva en vena el ciclo, es el sector bancario, ¿no? Porque al final estás prestando a compañías y en función de cómo vayan las compañías, cómo vaya el ciclo, así van a devolverte o no el dinero, así vas a poder cobrar o no. Entonces, claro, sí es verdad que desde mi punto de vista hay un clásico y es cuando estás en la fase de empezar a subir los tipos, compra bancos. Sobre todo bancos comerciales, porque los bancos de inversión es distinto. Los bancos de inversión pueden sufrir la subida del ciclo porque hay menores operaciones corporativas, salidas a bolsa, movimientos de trading, etcétera. Y después cuando ya estamos en la fase de pivote, ojo, porque empieza la mora, empieza a ponerse las cosas más complicadas y quizás no sea el momento de estar largos de banco. Es decir, los resultados, como hemos visto en el sector energético, van a resentirse. Por eso, cuando todos los políticos ahora dicen los beneficios caídos del cielo, vamos a mantenerlos, vamos a ver. Si yo ya pago impuestos y me ponen ustedes un impuesto porque he tenido beneficios excepcionales ahora, ¿cómo me los van a mantener? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que voy a seguir teniendo beneficios extraordinarios siempre? Por su propia definición son extraordinarios. ¿Cómo me van a mantener un impuesto extraordinario? Es tan estúpido, perdónenme ustedes, es que a lo mejor me siento aquí como que estoy hablando solo, pero es ridículo. Es decir, si es un impuesto extraordinario por beneficios excepcionales, ¿cómo dicen ustedes que lo van a prorrogar en el tiempo durante X años? Tendrán que ver si hay beneficios extraordinarios, ¿no? Es que es kafkiano, pero claro, todo lo que sea demonizar a los bancos, pues es verdad. Los bancos no son privados, los bancos son semipúblicos. Y ahí es por lo que al final tienen que tragar, porque cuando las cosas van mal, tenemos que socializar las pérdidas. Así que también les va a dar ahí. Pero bueno, no voy a enrollar con eso. La diferencia que decíamos entre la FED y el Banco Central Europeo y las distintas economías, ¿no? Este gráfico queda un poco descabalgado por ese último dato de inflación, ¿no? Pero quédense con la idea de que en Europa todavía queda más, algún tensionamiento monetario más, posiblemente porque la inflación
en Alemania sigue siendo fuerte, en Francia un poco menos, en Italia un poco más alta, en España se está salvaguardando. Hay muchos países con inflación todavía muy potente, sobre todo algunos países del norte de Europa. Así que, bueno, es verdad que las cosas no está tan obvia como esa desinflación que estamos viendo en Estados Unidos. Algo muy importante que hemos ido comentando en la última presentación fue los PMI manufactureros deben seguir sufriendo, comentábamos, mira, esa la podríamos haber puesto también lo de los aciertos. Y la cuestión es si la convergencia iba a llegar porque el PMI de servicios iba a caer o que el manufacturero iba a subir. Mi estimación era que el PMI de servicios debía resentirse un poquito porque las manufacturas no iban a funcionar. Y desgraciadamente ha sido así. Es decir, esto lo estamos viendo en estos datos, que es el PMI manufacturero de la Unión Europea y el de servicio. El de servicio empieza a darse un poquito la vuelta, pero el manufacturero ha seguido una tendencia negativa. Y el crecimiento se está resintiendo por todos lados. Es decir, declaraciones de la señora Cristalina Georgieva bastante duras, ¿no? Afirmando que el crecimiento para los próximos 5 años va a ser lo que llaman el crecimiento suboptimal. Es decir, si antes el promedio histórico es el 3,8, vamos a crecer de medio un 3%. Es decir, el mundo va a crecer menos, ¿no? Así que eso no son buenas noticias, ¿no? La Unión Europea, como decíamos, en recesión técnica y China teniendo un problema hasta deflacionista. Vamos a ver cómo la inflación ha quedado en el cero, ni frío ni calor. Es decir, eso, una deflación en China puede ser muy negativo. Algunos pueden decir, no, paradero, que la deflación puede venirnos bien porque si tenemos mucha relación comercial con China, puede hacernos que nuestra presión en precios caiga y que si la gana no tenga que subir más la hipoteca. Bueno, ya, pero eso significa que nos van a comprar menos y que la actividad se va a resentir. Un empresario no va a invertir a futuro cuando está viendo que los precios van a caer y la actividad se resiente, ¿vale? Por ahí van los tiros. No voy a enrollarme mucho con esto, un poquito más técnico, pero bueno, también he cogido algunas slides, algunas de la presentación que hemos hecho a clientes institucionales extranjeros, ¿no? De dónde llegan los beneficios, un poco más insistiendo en lo que decíamos, ¿no? Que la presión sigue estando en petróleo, metal and mining, en las compañías de shipping, en las compañías de logística, de transporte, etcétera, y en el sector autos también, a pesar de que lo siguen haciendo bastante bien. Las farmas que tienen un sustento bueno en resultados no están funcionando bien. Incluso Bienes de Capital ha tenido un buen sustento porque hablamos muchas veces de las energías renovables, etcétera. Los ganadores no son. Yo siempre comparo, si recuerdan en la última presentación, hablaba de que todo el mundo sabe lo que es Apple y lo que es Telefónica y nadie las mezcla. Pero la gente sí mezcla las compañías de energías renovables con las compañías que les están dando el molino de viento. Esos son compañías industriales, compañías de bienes de capital. Siemens Gamesa. Siemens Gamesa no es una compañía energética. Siemens Gamesa es una compañía de bienes de capital, porque lo que fabrica es el molino de viento que utiliza Iberdrola para generar, distribuir energía, ¿no? Y créanme que los drivers, los catalizadores no son los mismos. No me enrollo, que si no, sigo por ahí. Y aquí igual, o sea, aquí tenemos una presentación de un poco por dónde van los tiros de cada uno de los sectores, ¿no? Pero créanme que hacemos los deberes y en sus carteras esto está reflejado. Un poco hemos ido hablando de los sectores más conflictivos, los sectores con más visibilidad. Igual aquí, ¿no? Con las fisuras en los beneficios que pueden llegar, las fisuras que están llegando también en China y en Europa, los problemas con el sector inmobiliario chino, que está en una situación muy complicada. Bueno, también el sueco, ¿no? Hemos tenido una situación de las inmobiliarias suecas, lo he hablado con un analista nuestro precisamente de allí, con una tensión enorme, ¿no? O sea, que eso podría seguir llegando y que no nos nuble un poco el día de hoy, que ha sido positivo con la inflación norteamericana. Y las valoraciones, pues, un poco más de lo que hemos comentado, que están a niveles relativamente aceptables. Incluso hemos tenido una corrección en lo que eran los sectores más caros. Válgame la redundancia, el sector lujo, o algunos sectores como el de software, o algunos sectores como los de medtech, que no son sector fármaco, la gente también se lía. Es decir, el que hace la maquinita de radioterapia, ¿vale? No la compañía que te vende el fármaco. ¿Ven cómo al final algo aprendemos? Pues las tendencias son algo distintas, ¿no? Y esos sectores pues han ido bajando del PER de 25 veces, que en algún caso pues hacía que fuéramos temerosos. Fíjense, una visual rápida, los PMI manufactureros que les comentábamos, incluso norteamericanos, como ha ido cayendo, ¿no? De una forma apreciable, incluso en contracción. Siempre hablamos que por debajo de 50 puntos estamos en contracción.
PMI manufacturero está en contracción en Estados Unidos, ¿eh? Ojo, es lógico, ¿no? Estamos subiendo los tipos. También aquí tenemos el británico, tenemos aquí el británico cayendo, el europeo, el de la eurozona, y este es el chino, que, bueno, se mantiene por debajo de 50, aunque no está siendo una catástrofe. Y el de servicios que se han ido manteniendo, el norteamericano, la verdad es que ha aguantado francamente bien. Estamos viendo también el europeo, esto es un poco el gráfico que vimos anteriormente, el británico y también es decir, que la tendencia está por arriba de 50, pero está en cierta medida cogiendo un poquito, estábamos a la vuelta. Y la estrechez del mercado laboral, ¿no? Es decir, es que en Estados Unidos, en los JOLTS, las ofertas de empleo están casi rondando ahora otra vez por debajo, un poquito por debajo, los 10 millones de ofertas de empleo. Envíen sus hijos a Estados Unidos. Es decir, allí hay empleo. Y eso hace que sea un riesgo para la inflación, porque si alguien tiene la sensación de que va a haber empleo, no deja de consumir, ¿vale? Y entonces, eso es lo que creo que está también detrás, y por eso lo mira también mucho Jerome Powell y el resto de sus secuaces, miran mucho los datos de empleo para saber por dónde puede ir esa inflación, ¿no? Que está en torno al 3%, 3,5%. La inflación. No, el desempleo en Estados Unidos. Ah, bueno, no, incluso estará al 3,6, 3,7 en ese entorno, sí. Sí, bueno, pero comparándolo comparando con Europa o con España, vamos. No, pero bueno, incluso, y el crecimiento se está ralentizando, porque es lógico que se ralentice, pero de momento, bien. Fíjense con el Nasdaq, ¿no? Que fue nuestra apuesta. Pues el Nasdaq ha cerrado su mejor trimestre del año 1983, con un 31,73% en el primer semestre, en este caso, del 2023, ¿no? Es un dato extraordinario, pero fíjense lo que les pongo aquí, ¿no? Este señor así, con una cara un poquito, una sonrisa a medias, ¿no? Es el señor Markovich, muy conocido por sus carteras óptimas, eficientes, que hablan de rentabilidad riesgo, de diversificación. Pues miren ustedes, lo que llamamos el BERT es el conjunto o la concentración en performance de ciertos valores. En este caso hay 8 valores conocidos por todos ustedes en Estados Unidos: Facebook, Meta, Apple, Amazon, Netflix, Google Alphabet, Microsoft, Nvidia, que aglutinan prácticamente 8 valores, el 90% de la evolución del Standard & Poor's. Ya no hablo ni siquiera del Nasdaq, del Standard & Poor's. Eso es aberrante. Por eso, este momento ha sido tan complicado, porque todos los gestores que intentamos hacer un buy and hold, una cartera diversificada, es prácticamente imposible batir a los índices con estas compañías que son algunas de 3 trillions, 3 billones de euros. Es una auténtica locura. Es decir, son tan grandes que tienes que estar invertido, pero entonces no diversificas, con lo cual es la pequeña que se muerde la cola. Bien, el Nasdaq ha anunciado un reequilibrio especial. Eso es histórico. Es decir, para evitar el exceso de concentración que tienen esas mega big caps, esas grandes compañías tecnológicas. Por cierto, hago un paréntesis, yo siempre les doy los términos en inglés, que siempre me critican por todos lados, como dicen, es que como el paradero está en el extranjero, que no es eso, que yo se lo digo en inglés y siempre se lo traduzco para que sepan los términos que se comentan cuando hablan ustedes del Financial Times, que vean, dice, que hay pocos dibujitos, ¿no? Pero que entiendan que se le dice así, que se le dice de esa forma, megabites y tal. Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Que no tengo ningún interés en demostrarles que sé hablar inglés, ¿eh? En mi casa, desgraciadamente, veo hasta las películas españolas subtituladas en francés. O sea, imagínense lo que es ver al señor Resines hablando en francés. Bueno, como decíamos, el Nasdaq va a haber un reequilibrio, pero eso tiene otra lectura, y es el mundo está en esas 8 compañías. Díganme ustedes que diariamente no están teniendo relación con Meta, con Apple, con Amazon, con Netflix, con Alphabet, con Microsoft o con Nvidia. Seguro que en el día de esas, como mínimo 4 las han utilizado. Es decir, el mundo es que es así, se está concentrando en esas compañías. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Desvirtuamos el índice o lo que hacemos es que el índice esté demasiado concentrado y al pobre Markovich, que está aquí sonriente, nos lo cargamos con la gestión eficiente? Créanme que no es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo, porque batir a los índices significa que no estás diversificando. Bueno, como les decíamos, estamos aquí todos muy optimistas, aunque es verdad que hemos tenido una dinámica estos últimos días antes de este dato bueno de inflación, que ha sido algo más compleja. Están
hay muchas dudas sobre el ciclo y estamos en una fase un poquito importante. No me enrollo mucho más, pero fíjense cómo la micro tiene riesgos. El Earning Season Kickoff Summary, es decir, por dónde van los tiros en los resultados de Estados Unidos, se esperan un menos 6,4% los beneficios del segundo trimestre respecto al año pasado, respecto al segundo trimestre del año pasado, es decir, y quitando energía estamos hablando de un menos 0,7. Y en Europa estamos hablando de menos 6,6 en revenues, en ventas, y en earnings, en beneficio, un menos 8,2. Así que, bueno, vamos a ver qué ocurre con estos resultados, ¿no? Entonces, un poco también de las valoraciones globales, como todavía no estamos en los niveles de valoración en Europa. Fíjense el tironcito de los japoneses. Parece mentira, ¿verdad? Y Japón está recuperando, pero todavía le quedaría mucho terreno para llegar a la zona de 2020-2021. Es decir, que todavía podría haber más espacio para las subidas. Sobre China, que comentaba antes José Antonio, como siempre ahí bien insistente y haciendo buenas preguntas, bueno, las preguntas son de ustedes. El gigante asiático ruge menos. La reapertura de China se cotizó ese optimismo, pero ahora está llegando la desaceleración. El Banco Popular de China está interviniendo para apoyar el yuan recientemente y encima está recortando los tipos. 10 puntos básicos es poco, pero el camino claramente está ahí. Esto, ustedes que saben un chino perfecto mandarín, pues es simplemente el IPC, yo tampoco, ¿eh? El IPC es para que vean un poco la tendencia, ¿no? Cómo la inflación en junio está en el 0%. Es decir, que ha venido de tasa de inflación, 2,8, 2, tal, y cómo empezamos a tener miedo a la deflación. A la deflación, que es la caída mantenida del nivel de precios. Porque lo que tenemos ahora es, en Europa, en Estados Unidos, si me he explicado bien y algo nos ha quedado, es la deflación. Es que los precios crecen, pero en vez de crecer 5, crecen 3. No, no, no. Aquí puede haber deflación, es decir, el nivel general de precios cae. Lo que te costaba 100, ahora te cuesta 98. Y ustedes dirán, pues eso es fantástico. Eso es fantástico, chiquillo, no te enfades. Ahora te cuesta menos. No, no, no. Es que entonces no consumes. Porque si tú tienes la sensación de que los precios van a seguir cayendo, pospones el consumo. Entonces, si pospones el consumo, los stocks crecen, las rebajas cada vez son mayores, ¿y qué es lo que pasa? Que te despiden al niño. Desempleo. El que se fue a Estados Unidos, pues ahora ya no tiene empleo. Es decir, que la deflación es el peor de los problemas y la estanflación, paro, estancamiento, inflación, ya el acabose. Es como seguir votando a Pedro Sánchez. Pues bueno, ahí lo dejo. El IPP, el índice de precios de producción, de junio, menos 5,4%. Es decir, el índice de precios de producción, industrial, etcétera, ya está clarísimamente deflacionista, ¿no? Es decir, que ojito con China, y eso sí que lo estábamos advirtiendo ya. El sector inmobiliario necesita ayudas, ¿no? Es decir, que el decoupling con la bajada de precios, bueno, aquí tienen un property, uno de los 1000 gráficos que hay, con el foco necesario en la financiación de los promotores inmobiliarios y extensiones y renegociaciones de deuda, como estamos viendo. Hay 1000 gráficos sobre este tema. Y India, ¿no? India, que es el país emergente, como antes preguntaba José Antonio, más interesante. Este es el ETF que empezamos a comprar pues a la altura de febrero, marzo, ¿no? Que ahí parecía que hoy el panadero se le ha ido la pinza. Bueno, pues mira, ya hemos cogido tendencia. Y esto es una inversión a muy largo plazo. El PIB del primer trimestre ha crecido un 6,1%. Y dirán, bueno, es que es un país pequeño. No, no, que es el país con más población del mundo. Imagínense lo que significa crecer un 6,1% con tan solo 1.425,7 millones de indios. O sea, más que, perdón, 1.428, más ya que la población de China. Este es el ETF que tienen ustedes que hemos comprado en sus carteras. Además, Pablo, también por temas políticos, a ver, a nivel global, yo creo que se va a favorecer más India que China, porque como India no está metida en los líos que está metida China con Rusia y todo eso, ¿no? India es una democracia. No es que sea una democracia occidental, pero es una democracia. Y sobre todo, efectivamente, en el plano Putin últimamente, mira, yo por mis cosas, ¿no? Pero estuve en San Tropez este fin de semana pasado, suena muy bien, pero invitado porque es muy caro para los panaderos. Y estuve con algunas de las familias más potentes rusas, que muchos son residentes aquí en Mónaco. Entonces, hablando con algunos de ellos, que es muy complicado hablar de este tema, ¿no? Y yo les decía que la postura de Rusia me ha extrañado,
no porque esté poniendo a China un poco de perfil para ver un poco qué hace, sino sobre todo por el guiño que ha hecho al mundo árabe. No sé si habéis visto cuando se quemó, creo que fue, no sé si fue en Dinamarca o no, en Finlandia, creo, Finlandia, un Corán, y entonces pues la policía protegió a esa persona que estaba haciendo esa aberración. Podemos hacer lo mismo que ellos, entonces somos doblemente peores. Pero es que Putin empezó a decir que eso no podía pasar en Rusia porque ellos respetan al Corán, respetan al mundo musulmán y son bienvenidos, bla, bla, bla. Es decir, es un guiño muy peligroso cuando hemos tenido esas revueltas, sobre todo aquí en Francia, que ha sido tremendo, ¿no? Con la muerte desgraciada de este joven que se saltó y atropelló a un policía. Bueno, conocen ustedes la historia. Eso se empieza a complicar. No me enrollo. India es mucho más neutral. India ha recibido las inversiones de Apple, de Amazon, ahora Tesla planea unas inversiones muy importantes para fábricas de producción de automóviles, etc. O sea que, desde luego, India como mega tendencia, y lo tenemos claro, los fondos estamos cada día incrementando posiciones. España, a ver cómo lo digo, porque es que ya se me ha visto el plumero. Dos maneras de ver los datos. No hay que negar la mayor, ¿no? Es decir, el PIB del primer trimestre es más 4,2. Chapó, es un buen dato. El IPC de junio, 1,9. Subyacente 5,9 se nos escapa un poco, pero son buenos datos. Pero ojito, debate del señor Pedro Sánchez y Feijóo, es que tenemos una base comparable muy baja, que estos son crecimientos. Es decir, España es el país con menor crecimiento del PIB real de Europa entre 2019 y 2022. Y ahora que me venga Pedro Sánchez a decir mentira y todo lo que hay en el debate es mentira. Esto es un dato, esto es un dato tan real como la vida misma. España ha sido un desastre absoluto entre 2019 y 2022. Por lo tanto, si tú tienes un PIB que parte de una base tan baja, el crecimiento que se produce porcentual, pues sí, es cierto, es de los más altos de Europa. Entonces, ninguna de las cosas, de las dos cuestiones son mentiras. No es una mentira que el PIB español crezca más que el resto. Es que venía de una base comparable tan sumamente baja y raquítica de la mala gestión de la crisis del COVID, que bueno, pues está ahí, ¿no? Fíjense las firmas hipotecarias. Es un dato todavía que no tengo datos más actuales, pero en abril cayeron un 18,3%, mínimo desde el 2020. Cuidadito con el sector inmobiliario, ¿no? Y además con el precio, con el interés del precio pagado en las hipotecas, el más alto en 6 años. Eso no hace falta que se lo diga, pues seguramente ustedes ya lo estén notando, como yo también lo estoy notando en España. Bueno, estoy cumpliendo un poquito el timing, y tenemos ahora, hemos hecho un resumen también de los planes de pensiones, de los unit y de los productos de PSN más interesantes. Les comento un poco por encima y también José Antonio les dará un poquito más de detalles. El Fondo Internacional Calidad, aquí lo tienen, no está yendo nada mal. Estamos hablando de que incluido comisiones y todo, de polvo y paja, lo que hay que de ustedes, más 9%, ¿vale? No está mal. Y no estamos incorporando este último tirón de estos días y tal, sino, bueno, hemos hecho el corte donde teníamos los datos de liquidación y no está mal. Y el índice que sirve para el IPROTEC 3, más 9,07. Comparado con los índices globales, no lo está haciendo nada mal. Si nos centramos solo en Estados Unidos con las mega cap, pues sí es verdad que hay un performance un poquito más alto. Pero tenemos Microsoft, Apple, Alphabet, JP Morgan, Nestlé, Straumann, la compañía de implantes dentales suizos, Iberdrola, Waste Management, International Hotels Group, Novo Nordisk, la compañía farmacéutica danesa. Es decir, el fondo es un fondo directo, es un fondo de equity. Si ustedes quieren invertir en renta variable y confían en nuestra gestión, compren el Fondo Internacional Calidad de PSN. Después, sobre la misma base de inversión, es como se montó el IPROTEC, que lo que tienes un seguro. Es decir, si, como hemos visto, no ha ido mal, la evolución ha sido buena, pero el seguro hay que pagarlo. Es decir, que tenemos ya un seguro al 90% de que si hay un descalabro, hay unas torres gemelas, hay un COVID, hay cualquier cosa, ustedes no van a perder más de un 10%, en el peor de los casos. Es decir, que se ha consolidado ya un 90% y lleva muy poco tiempo funcionando. Cuando digo poco tiempo, estamos hablando de un año, y con un 3,08%, ¿vale? No puede ser ese performance tan alto porque no estamos asumiendo tanto riesgo y eso es el coste que se paga por el seguro. Sí, como pueden ver en la gráfica, quien confió en el producto a principios, bueno, en junio del año pasado, digamos un año, pues verá cómo la evolución ha sido positiva. Ya hemos ganado un 5,27%,
Y pueden ver como abajo la línea negra que va subiendo como jaloncitos es la garantía. O sea, conforme el producto va subiendo, la garantía se va elevando. Entonces, un mutualista que confió en el producto en su creación, ¿vale? Que fue hace un año, llevaría ganado un 5, metió 100, ganaría 5, y de los 100 tenía garantizados 80 en un inicio, y ya tendría garantizados 90. Por lo cual, vamos escalando, vamos ganando, pero a la vez vamos asegurando lo que ya tenemos, ¿vale? Eso es. Y el inversor que quiere, no, mira, yo no quiero garantías, prefiero confiar en la gestión y ir directamente, puede ganar un 9, ¿vale? Perfecto, en solo 6 meses, pero asumiendo que si el mercado se mueve está en un fondo internacional, tenemos Asia, tenemos ese ETF de India, tenemos posiciones largas de Apple, de Microsoft o de JP Morgan, es decir, que, pero es un fondo el primer fondo que a través del partner de PSN Gesuri se ha sacado, porque PSN es una gestora de fondos de pensiones. Para sacar un fondo, digamos, abierto, no bajo la estructura de fondo de pensiones, se necesita ser gestora de inversión colectiva y por eso se buscó un partner independiente como PSN para poder sacar este primer producto y que pues también Divacons Alpha Value intenta coordinar todo el asesoramiento, ¿no? Por supuesto, a ver, esa es una buena gestión de Antonio Barahona, del CFO de PSN, y por supuesto el equipo liderado por Ana Hernando, la directora de inversiones, por los gestores senior como es David Calderón y las nuevas incorporaciones de Pablo Badenes y también de Jorge Hernández, que todos no tenemos que ser tan viejos, ¿no? Hay gente joven entrando y, por supuesto, bueno, Miguel Carrero y José Antonio Pines en la parte más comercial, que creo que están haciendo un trabajo extraordinario. O sea, que hay un equipo ahí humano. Y después, solo comentarle que, bueno, Sí, Pablo, sí, ¿puede volver un poco atrás al calidad internacional? sí, Dos diapositivas atrás. ahí lo tienes. No, la anterior, la calidad, eso es. Aunque este fondo es un fondo de renta variable puro y duro, pueden confiar en él, porque está diversificado en 30 compañías que son muy grandes, que tienen balance sólido y que han dado buen resultado a largo plazo. Con lo cual, no es invertir a lo loco en pequeñas compañías, no. Aquí estamos hablando de las mejores compañías del mundo. O sea, como decía antes Pablo, ¿quién no conoce Microsoft? ¿Quién no conoce Apple, Alphabet, JP Morgan, Nestlé, Iberdrola? También hay algunas farmacéuticas. Entonces, al final es ser dueño de 30 de las mejores compañías del mundo. Por lo cual, que no tengan miedo a invertir aquí, porque aunque sea un fondo de renta variable, está muy diversificado y muy controlado, ¿vale? Perfecto, pues Luego, para personas que quieren tener un poco más de prudencia, tendríamos el ITO, que es la réplica, lógicamente con un seguro. Ese seguro tiene un pequeño coste, pero bueno, cualquiera de las dos alternativas son buenas o incluso combinadas, ¿vale? y bueno, para terminar, pues la gestión yo creo que sigue siendo reconocida, la calificación máxima prácticamente en todos los productos y 4 estrellas Morningstar el siguiente, que en los últimos años los rankings han sido muy potentes. Y tenemos un par de planes, por ejemplo, de pensiones para destacarles, ¿no? Por ejemplo, el plan asociado que ustedes conocerán y que la rentabilidad de los últimos años ha sido fantástica. Y de hecho, en lo que es la categoría de mixtos defensivos, sigue liderando los mixtos defensivos en toda España con a 10 años una rentabilidad anualizada del 3,35%, duplicando casi al segundo mejor fondo español. Sí, este plan de pensiones sería el más recomendable para un perfil conservador barra moderado. Es un perfil que tiene hasta un 25% de inversión en bolsa, ¿vale? Hasta el 25%. En los últimos 10 años podemos ver cómo ha ganado un 39%, cómo lo ha hecho bien de forma sostenida y, bueno, pues como veíamos en la comparativa frente a la competencia, ahí hemos cogido los fondos mixtos defensivos de todas las principales entidades, el que más ofrecen, el mejor de cada entidad. Y como pueden ver, salimos muy bien parados, Y yo hay ¿vale? algo, José Antonio, que me gustaría destacar. Este año estamos siendo especialmente más prudentes. Es decir, aquí, como yo digo en mi blog de expansión, leche calentita y que no queme no hay. Es decir, que cuando tenemos una rentabilidad, en este caso algo menor del 2 y pico por ciento, es porque el entorno, como bien han visto, es bastante más complejo y lo que estamos intentando es proteger las inversiones, haciendo más una cartera buy and hold, grandes compañías, no arriesgando demasiado
porque en eso consiste un fondo de pensiones. Ha costado mucho dinero, mucho tiempo hacer esos ahorros como para estar haciendo inversiones quizá en un entorno menos propicio, inversiones en compañías más pequeñas o digamos con un perfil de riesgo más elevado o balances menos sólidos. No es el caso y yo siempre digo que no me digas cuánto has ganado, sino cómo también. Es decir, las betas que se utiliza, la volatilidad que se utiliza en una u otra posición no es lo mismo. Nuestro nivel de volatilidad es extremadamente bajo en este. Claro. Sobre todo en nuestros perfiles, recuperarse de las caídas importantes es complicado. Entonces, lo que hay que intentar es no caer, ¿vale? Como ejemplo, el año pasado, la media del sector fue caer en torno al 10%, 10-12%. Nuestro plan solo perdió un 2,89, o sea, años luz del resto. ¿Por qué? Porque hicimos un ejercicio de prudencia antes de la guerra, porque podía ocurrir la guerra y nos protegimos para ello, porque era algo que se escapaba de nuestro alcance. Así es. Y, bueno, también he puesto otro el PSN individual también, que se tiene algo Sí, más de renta variable, con un 58,14%, y está entre los mixtos euroagresivos, está el tercero de toda España con un 4,69%, que no está nada mal el anualizado a 3 años. No somos el número uno, somos el número tres, denos un poquito más de tiempo. sí, bueno, en este perfil sería mixto agresivo, sería un escalón más que el mixto asociado, el plan asociado, hasta un 75% en bolsa y como pueden ver, pues en los últimos 10 años un 58% de rentabilidad. Pues también es un buen plan, con algo más de curvas, pero que a largo plazo da muy buenos resultados. Un mutualista con menos de 55 años, yo le recomendaría ese plan, porque aunque en momentos puntuales vamos a sufrir, a largo plazo vamos a ver la recompensa. Pues así es. Pues yo por mi parte, no sé si hay alguna pregunta más que tengan, incluso no sé si pueden formularla por aquí o tienen alguna opción. No, no estaba habilitado para que puedan preguntar directamente. Sí que se nos ha quedado una pregunta que durante la presentación no ha salido el tema del oro y el Bitcoin. Ah, Sí, un mutualista que dice que, bueno, que no entiende mucho sobre el tema y que ha pedido consejo pues, a conocidos suyos y uno le dicen de invertir en Bitcoin y otro le dicen de invertir en oro. Y bueno, pues nos pregunta por eso. bueno, interesante. Es verdad que el Bitcoin, a ver, el Bitcoin es un reflejo del apetito por el riesgo, ¿vale? Entonces, si tenemos un apetito por el riesgo, por lo general el Bitcoin lo va a hacer bien. Hemos tenido un primer semestre muy potente que ha hecho el Bitcoin, se ha ido para arriba. En el mes de enero empezaba el Bitcoin en 16.300 dólares y ahora mismo está en 30.463. Es decir, que, pues, imagínense, pero son activos no regulados, ojito con esto, es decir, que no hay fondos de tal, están empezando a presentarse en la SEC, pero que en Europa, yo lo que he ido conociendo, pues bueno, pues todavía no se podría invertir, igual que no podemos invertir directamente en commodities, lo hacemos a través de algunos ETFs, o sea, hay algunos ETFs que podrían ser una opción. Y en el caso del oro, curioso, porque hoy, precisamente, que hemos tenido esa depreciación del dólar, esa apreciación del euro, empieza a rebotar con mucha fuerza, ¿no? Al final está bastante ligado. 1.957 dólares por onza cuando estuvimos por arriba de 2.000, justo en la crisis de marzo a mayo, ¿no? Por decirlo así, cuando hubo un poquito más de tensión, ¿no? Sobre todo en el plano bancario, y bueno, pues se utiliza un poco el oro como activo refugio, ¿no? Es decir, bueno, dependiendo del apetito por el riesgo que tengamos, invertiremos en uno o en otro. Pero curiosamente, insisto, hoy con la depreciación del dólar, estamos viendo que efectivamente está entrando dinero en el oro, ¿no? Así que bueno, el momento un poco más, desde mi punto de vista, yo prefiero teniendo expectativas, y las expectativas son mejores y va a haber más crecimiento o va a haber menos subidas de tipos, prefiero entrar en renta variable que estar comprando activos con un perfil de riesgo un poco más complejo, ¿no? Pero bueno, activos hay muchos y nosotros no solemos, desde luego, no tenemos pensado en absoluto entrar en criptomonedas ni en los fondos de pensiones, ni no podríamos hacerlo, pero ni siquiera utilizar algunos fondos de compañías que están relacionadas con. Creo que no es el perfil de inversión para el que están modelizados estos fondos. Muy bien, Pablo. Pues hemos Eh, cumplido las 8 en sí, punto. sí, sí. Lo hemos grabado y lo hemos puesto. Así que les hemos prometido que tendrían tiempo para tomarse una cerveza, que todavía seguramente que haya luz por ahí por España.
Así que aprovechen y espero que les haya servido, que les hayamos informado, que les hayamos entretenido un poquito, que les hayamos formado un poquito también y que hayan visto los productos que son de calidad con este equipo, como les decíamos, liderado por Antonio Barahona y por Ana Hernando, y que estamos encantados de estar otro trimestre más con todos ustedes. Muchas gracias, Pablo. Recordar a los mutualistas que, aparte de esta gama de productos de variables, también tenemos productos para los más conservadores. En la parte de pensiones tendríamos los PPA, en el que tenemos un interés garantizado más participación en beneficios, en el que ahí no se asume ningún riesgo, y toda la parte variable es la participación en beneficios, que siempre es a mayores. Y luego, en la parte del sustituto de los fondos de inversión que hemos presentado aquí, los productos garantizados que hemos ofrecido hasta ahora. Como novedad, tenemos un producto nuevo que es PSN Confianza, que ustedes habrán recibido la información por correo a través del correo electrónico, que se llama PSN Confianza 2. Es un seguro de ahorro de duración 2 años que paga un 4,5% garantizado a vencimiento. Un producto muy similar al que sería un depósito bancario. Entonces, pueden ponerse en contacto con sus asesores y con sus gestores de inversiones si quieren ampliar información. Y nada, muchas gracias por atendernos y espero que volvamos a vernos en 3 meses. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes. Adiós. Adiós.